Buenas tardes, Buenas Inge. tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes Buenas tardes, Inge. a todos. Pues bien, vamos a dar inicio con nuestra clase. Son las 17:30 exactamente. Y bueno, empecemos a hablar entonces de lo que es la mecánica de suelos. Ya entonces el día de hoy está programado hacer una introducción general a lo que respecta el área de la ingeniería geotécnica. Ya entonces, en ese sentido, vamos a compartir con ustedes pues una presentación que, ¿dónde estamos? Que tenía ya preparada anteriormente, ¿no? Entonces vamos a aprovechar la misma presentación y vamos a hablar al respecto. Muy bien, ¿están listos para empezar? ¿Cómo están esos ánimos? Bien, Inge, estamos con ánimos. Muy bien, Inge. Excelente. Muy bien. Entonces, pues, bien. A ver, ahí tengo tantos mensajes aquí que debo borrar. ¿Pueden ver ya la presentación, jóvenes? Sí, Inge. Ah, ya, excelente. Entonces voy a alistar mi pluma. Ahora sí podemos iniciar, ¿no? Entonces, bien, al tratarse entonces de en este caso de una asignatura que, como les había mencionado, es el inicio a una área específica denominada ingeniería geotécnica. Entonces, también es conveniente, ¿no? Y es oportuno a la vez, pues que nosotros conozcamos, ya, y empecemos justamente por esto, ¿no? Por conocer qué es la ingeniería geotécnica. Una vez seguro conocido este contexto de ingeniería geotécnica, entonces vamos a poder ingresar en nuestro contenido de la mecánica de suelos 1, en este caso, ¿no? Entonces, vamos a hacer entonces un abordaje inicial de manera general, ya enfocando en la ingeniería geotécnica, y luego vamos a empezar entonces a hablar de lo que es mecánica de suelos directamente, ¿no? Entonces, esa es la idea general de esta primera parte, de esta introducción que la estamos denominando. Ya entonces ustedes van a tener este pantallazo general como les indicaba. Ya entonces empecemos a hablar de lo que es la ingeniería geotécnica en general, de qué se trata, cuáles son sus objetivos, qué es lo que busca, qué involucra, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo está relacionada inclusive con la ingeniería civil, obviamente, por algún motivo está pues dentro de nuestra malla curricular también de la carrera, ¿no? Esta asignatura, entonces vamos a tratar de darle pues un poquito todo el sentido, digamos, de la asignatura en función a esta pequeña presentación que se tiene planteado. Ya, entonces empecemos viendo un poco tal vez la definición de lo que es ingeniería geotécnica, ¿no? En este caso tenemos tal vez una conceptualización bien puntual que nos dice que es la aplicación de los conceptos y de la información de las ciencias naturales al estudio del comportamiento del terreno para optimizar sus condiciones de ocupación, ¿no? Entonces, eso es lo que engloba en realidad la ingeniería geotécnica, ¿no? Entonces, vean lo que dice, aplicación de los conceptos. Entonces, seguramente para hablar de ingeniería geotécnica, yo debo tener como base algunos conceptos, ¿no? Y cuando hablo de estos conceptos, pues justamente en la primera asignatura, que es mecánica de suelos, seguramente vamos a conceptualizar muchas cosas,
Ya a eso hace referencia aquello, ¿no? Por eso dice de la información de las ciencias naturales. Cuando hablamos de ciencias naturales, pues estamos hablando del terreno, del suelo, como lo dicen, la roca incluye, la ingeniería geotécnica incluye la mecánica de rocas, ya vamos a ver aquello. Todo lo que esté conformado en la superficie terrestre, pues es considerado como un material de estudio, ¿no? Por eso dice al estudio del comportamiento. Y esto es importante. Ya obviamente en esta asignatura, seguro que no vamos a hablar mucho de comportamiento. En algún capítulo sí, ya, de comportamiento, pero no tanto como ya en una asignatura de especialización, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es algo medio eh, opuesto. Por ejemplo, ahora yo les estoy diciendo en esta asignatura de mecánica de suelos, más nos vamos a ir a los conceptos, les he dicho, ¿no? Ahí vamos a conceptualizar más. Sin embargo, a los estudiantes de décimo semestre, que son de temas especiales, yo les he dicho, no, los conceptos se supone que ya saben. Yo les agarro, y justo tengo una clase antes que con ustedes, o sea, acabo de concluir hace unos minutos con ellos y en la cual les he dicho, ¿no? Yo supongo que los conceptos ya los conocen. Entonces, con ustedes vamos a hablar más de comportamiento. O sea, vean cómo cambia la situación, ¿no? Obviamente ustedes en mecánica de software no van a iniciar en realidad con los conceptos y vamos a enfocarnos ahí. Ya cuando uno decide irse por la especialización, sobre todo del área de la ingeniería geotécnica, pues entonces ya debo cambiar el escenario, ¿no? Entonces ahí yo les digo, el comportamiento es lo que nos interesa. Un profesional especialista en geotecnia que no sepa interpretar el comportamiento de los suelos, pues realmente no estaría considerado como un profesional del área, ¿no? Entonces, y por eso que les digo, ¿no? Mucho no vamos a hablar de comportamiento con ustedes acá, ya solo en algún capítulo específico, pero para interpretar algunas cosas específicas, nada más. ¿Ya? Y aquí finalmente nos dice del terreno para optimizar las condiciones de ocupación. Si uno hace la lectura adecuada de este concepto que acabamos de desarrollar, lo que estamos diciendo en otras palabras, pues estamos diciendo, vamos a estudiar al suelo, al terreno, donde voy a colocar una estructura específica, por ejemplo, puede ser una casa, puede ser un edificio, puede ser un puente, puede ser una presa, etcétera. Voy a estudiar a ese terreno, voy a entender su comportamiento, ¿ya? Y a partir de entender el comportamiento, pues voy a proponer algo, ¿ya? De tal manera que sea la condición más óptima para que esta estructura, pues, esté en un espacio definido, ¿ya? Además que me garantice seguridad, que me garantice economía, etcétera, etcétera. Entonces, vean que este concepto de ingeniería geotécnica es bastante amplio, ¿no? Es un tema muy amplio, pero este es el punto central. En la ingeniería geotécnica se analiza el comportamiento del terreno y a partir de entender ese comportamiento del terreno podemos proponer soluciones óptimas para que una estructura esté adecuadamente en esa zona. Eso hace la ingeniería geotécnica. Entonces obviamente es un concepto muy general, ¿no? A ver, creo que hay algún mensaje por ahí escuchado. A ver, dice, la sala ya está llena, hay compañeros que están intentando ingresar y que no se los permite. Muy bien. José, el día de ayer hemos hablado al respecto. Sí, esta sala se ha llenado. En realidad, hasta las 17:30 todavía estábamos con 90 estudiantes. Después de las 17:30, inclusive, todavía han ingresado a la sala. Y una de las condiciones que es, a ver, todos saben. A ver, ¿quién nos hace el recuerdo? ¿Quién nos ayuda? Que podemos ingresar hasta I-30, ingeniero. Y tenemos 15 minutos para ingresar. Exactamente. Entonces, hemos tenido esos 15 minutos de tolerancia, ¿verdad? O sea, que estamos cumpliendo lo que hemos hablado el día de ayer. Entonces, como yo vi que hasta las 17:30, por ejemplo, estábamos todavía menos de los 100,
pues entonces dije, ya, bueno, ya se cierra la sala y nadie más va a poder ingresar. Bueno, hay, seguro que hay muchos estudiantes que están intentando, pero después de las 17:30, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, las reglas ya estaban dadas. Por tanto, muy bien, sí, está, muchos hacen la aclaración, 15 minutos de espera, tenemos 15 minutos de tolerancia, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias a aquellos. Entonces, pasarle el dato también a sus compañeros, probablemente no estaban en la clase de ayer, ¿no? Entonces, hay un poquito socializar también aquello, díganles, bueno, las reglas del curso es de que después de esa hora, pues nadie ingresa. Entonces, muy bien, entonces con eso, hecha esa aclaración, retornamos a nuestra presentación, ¿no? Entonces, muy bien, entonces este es el concepto general, les decía, de ingeniería geotécnica. ¿Qué es lo que involucra la ingeniería geotécnica? Obviamente es una rama bastante amplia. Vean, ¿qué nos dice? Esta disciplina nos involucra a varias subramas por ahí. Entre las más representativas podemos mencionar, por ejemplo, la resistencia de materiales. Es por eso que en realidad como una materia de prerequisito, particularmente, pues para mecánica de suelos 1, pues es la asignatura de resistencia de materiales, ¿no? O sea, ya debemos tener esos conceptos también aquí en esta materia. Entonces vean que sí involucra la resistencia de materiales, involucra la geología y geomorfología también, sí, o sea que sus conceptos que han visto en geología, seguramente que aquí igual la vamos a refrescar de manera rápida y práctica. Ya no necesitamos entrar al detalle de la geología porque ya suponemos que es una materia que también ustedes ya han vencido. En cuanto al tema de resistencia de materiales, lo propio. Entonces nosotros ya asumimos algunas cosas acá, vamos a decir, que ya conocen cómo se definen tales conceptos, etcétera, etcétera. Entonces ya esos detalles también son importantes, ¿no? Entonces vean que sí involucra a la ingeniería geotécnica. Lo tercero, mecánica de suelos. Vean que nosotros nos vamos a iniciar acá, ¿no? En nuestro plan de trabajo, pues hay una mecánica de suelos denominado 1 y hay otra que se denomina mecánica de suelos 2, ¿verdad? Que es la continuación en realidad del 1. Vean que aquí engloba a ambas asignaturas, ¿verdad? Dice, bueno, lo reconoce en realidad como una rama a la mecánica de suelos, tanto a nuestra mecánica de suelos 1 y mecánica de suelos 2 de nuestro plan global. Por otro lado, pues aquí tenemos también lo que es la mecánica de rocas, ¿no? Entonces es otra de las asignaturas que van a ustedes ver después. Nosotros estamos aquí, aquí estamos, no estamos acá, tratando de empezar por mecánica de suelos 1. Después de eso van a pasar a mecánica de suelos 2. Después van a pasar a lo que es mecánica de rocas, ¿no? O mecánica de suelos aplicada, así creo que está denominado en nuestro plan de, en nuestra malla curricular, ¿no? Entonces, todavía hay que esperar por aquellos. Pero vean que para hablar de geotecnia yo debo tener estos conceptos claros. Por otro lado, también la hidrología es parte de la geotecnia, la hidráulica también es parte de la geotecnia, vean. Un poco alguien dirá, pero hidráulica es otra especialización. Sí, pero los conceptos básicos de la hidráulica son aplicados o más o menos adoptados al terreno. O sea, en base a esos conceptos también trabajamos en la mecánica de suelos. Entonces, vean que es un campo bastante amplio. Nosotros nos vamos a enfocar aquí nos vamos a enfocar este pequeño pedazo. Se supone que estos dos de acá ya lo conocen. Estamos aquí iniciando una parte de esto. Los otros, bueno, si alguien va a decidir irse por la geotecnia, pues va a pasar por mecánica de suelos 2, rocas. Estos también ya creo que hidráulico 1 ya se supone que ya conocen. Esto creo que está todavía en un semestre siguiente, ¿no? Entonces, pero vean que gran parte de las asignaturas que están en el plan global, pues también nos llevan a la ingeniería geotécnica. Ya, eso es lo que quiero que un poquito también entendamos y nos quedamos con aquí estamos ubicados. Muy bien, una pequeña parte de lo que es la ingeniería geotécnica.
Otra definición, vean aquí lo que nos dice, un poco aclarando tal vez a lo que hemos visto. ¿Qué nos dice? La ingeniería geotécnica o simplemente geotecnia, ya muchas veces van a escuchar hablar solamente de geotecnia, así como tal, ¿ya? Es la rama de la ingeniería geológica. Vean, que la geología dice una rama más amplia todavía, ¿no? E ingeniería civil, que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, esto es importante, hidráulicas, e ingenieriles de los materiales provenientes del medio geológico. ¿Cuáles son los materiales que provienen de la geología? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, ¿cuáles son estos materiales provenientes del medio geológico? A ver. Roca, tierra. Suelo. Correcto, exacto, esa es la respuesta, ¿no? Las rocas, los suelos, terrenos, no sé, etcétera, hay muchas denominaciones que se las da, ¿no? Entonces, pero en general, suelo y roca. Bueno, ahí vamos a empezar ya a ponerle ciertos límites a las distintas denominaciones también nosotros, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hablar a roca, seguro que vamos a esperar un poco, todavía, ¿no ve? Entonces, agarrando esta definición, pues entonces nos vamos a seguramente concentrar en este concepto, suelos. Ya. ¿No? Entonces estamos ya entrando, ¿no? A justificar, entonces, ¿por qué se llama mecánica de suelos? Vamos a hablar solamente de los suelos en esta asignatura, ¿no? Y lo que dice acá es importante, aplicadas a las obras de ingeniería civil, ¿no? Entonces, muy bien, entonces es una rama de la ingeniería geológica o la ingeniería civil en general que estudia las propiedades mecánicas, estudia, ¿no? Estudia las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales, en este caso podemos simplificar de los suelos, ¿verdad? Aplicadas a las obras de ingeniería civil. Eso estamos viendo. Obviamente ya la aplicación la van a ver aquí, mecánica de suelos 2. Ahí van a ver la aplicación de estas propiedades ya a algún diseño específico. Muy bien, entonces nuevamente nuestro contenido va a ser bastante teórico. En nuestro contenido vamos a conocer cuáles son estas propiedades mecánicas, por ejemplo. ¿Cuáles serán? Nosotros vamos a conocer cuáles son esas propiedades mecánicas y cómo se determinan también vamos a ver. ¿Cuáles serán las propiedades hidráulicas? Muy bien, vamos a verlas también, vamos a conocer esas propiedades hidráulicas. Eso sí nos compete. ¿Cuáles son las propiedades ingenieriles? Cuando hablamos de ingenieriles ya estamos hablando de propiedades de diseño. Entonces también vamos a ver, vamos a conocerles acá en esta asignatura. Y entonces, muy bien, es una conceptualización general. Hacia esa dirección vamos a apuntar a lo largo de este semestre. Esta gráfica me agrada mucho, es una gráfica extraída de, a ver si ahí no le he puesto la bibliografía, es Coduto en realidad, es el autor, siempre se me pasa poner esto, ¿ya? Coduto es una bibliografía muy conocida dentro de la ingeniería geotécnica, ¿ya? Si alguien ahorita ya agarra y se pone a curiosear, pues vea en el internet, ponga Coduto y le va a salir inclusive el libro, cuánto cuesta, y si tiene suerte lo va a encontrar el libro en digital y va a ver que la tercera edición es una de las buenas ediciones, ¿ya? De esa bibliografía se extrae de esta gráfica, que desde mi punto de vista es muy ilustrativa para los fines que estamos viendo ahora, como introducción a la geotecnia, ¿no? Entonces, veamos acá, en realidad esta gráfica, ¿qué nos dice? ¿No? ¿Qué nos dice acá? ¿No? Entonces nos está dando ejemplos ya de estructuras en realidad, de en lo que
tal vez, y se involucra la ingeniería geotécnica, ¿no? Entonces, muy bien, observemos entonces esta gráfica un poco y vamos a empezar en esta dirección, ya simplemente por seguir un orden. Dice, la ingeniería geotécnica, pues, se aplica, por ejemplo, en el estudio de taludes naturales, ¿no? Aquí está. ¿Y qué es un talud? Obviamente es una superficie que tiene una cierta inclinación, etcétera. Eso ya más adelante seguramente se va a definir adecuadamente, ¿ya? Pero entendamos por talud que, por ejemplo, es una ladera, como los cerros que uno ve, ¿verdad? Cuando uno observa a los cerros, ¿qué observa? Ve distintas pendientes en realidad, ¿no? Esas son laderas, etcétera. Entonces, esos son taludes naturales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, dice la geotecnia se aplica al estudio de esos taludes naturales. También a veces nosotros, y esto es común en la ingeniería, ¿no? Esto es bastante común. Cuando uno abre, por ejemplo, una vía, ya una vía de conexión, imagínense nada más el tramo del CIAR, por ejemplo, ya Cochabamba-Santa Cruz. Para llegar de un punto a un punto que hemos tenido que hacer una apertura y en el camino nos encontramos que, por ejemplo, nuestra ruta pues está atravesando un talud. ¿Y qué hacemos en ese caso? Pues tenemos la necesidad de cambiar este talud natural a una pendiente ya conocida y tenemos ya taludes artificiales, ¿no? Hacemos un corte, por eso tenemos acá el corte de taludes. Entonces la ingeniería geotécnica también trabaja en este punto, se involucra. Entonces seguramente vamos a analizar cuál es la pendiente más óptima para que este talud sea seguro y no genere ningún riesgo pues a la vía, ¿no? Entonces la ingeniería geotécnica se aplica en este caso. ¿Qué pasa si tengo otro tipo de obras? Por ejemplo, si yo quiero construir una presa, unas presas, ya sean presas de tierra, presas de hormigón, etcétera, con el objeto de acumular una gran cantidad de aguas, ¿verdad? Que ese es el objeto de las presas. Entonces la ingeniería geotécnica pues también se encarga del diseño de las presas, ya sean de tierra, de hormigón, etcétera, ¿no? Entonces entramos también en analizar, si es de tierra, el tipo de material, también analizar la base de la fundación de esta presa. Entonces la geotecnia se hace cargo de todo esto, ¿no? Ahora, si nosotros necesitamos construir edificios, ya sea edificios, no sé, viviendas, lo que sea, ya entonces, para el diseño de las fundaciones, ya, entonces la geotecnia se hace cargo de todo, de evaluar la resistencia del material para el diseño de fundaciones, ¿no? Ahora, si yo quiero realizar excavaciones en algunas áreas del terreno, ya por algún fin específico, ya sea de bajar algún sótano, semisótano, etcétera, ya o doble sótano en el mejor de los casos, pues entonces vamos a hablar pues de elementos de contención, ya que debo introducir en el terreno para que esto sea estable, ¿no? Entonces, en estas estructuras excavadas, en excavaciones profundas, pues nuevamente la ingeniería geotécnica trabaja en analizar cuáles son las condiciones, las mejores condiciones para la estabilidad de estos muros de contención, por ejemplo, ¿no? Si yo requiero, y esto es bastante ya común ahora, por ejemplo, en una ruta X yo tengo que pasar grandes montañas, por ejemplo, ¿no? O tengo que hacer obras subterráneas, pues voy a hablar de túneles. Entonces, para analizar la estabilidad de estas estructuras, de los túneles, de obras subterráneas, pues aplicamos también ingeniería geotécnica, ¿no? Entonces, estamos nuevamente con la geotécnica. Si hablamos, por ejemplo, de la construcción de terraplenes, por algún motivo necesitamos subir este nivel de mi carretera, por ejemplo, ¿ya?
probablemente porque es una zona que donde se inunda, en alguna época del año se inunda rápidamente, no sé, etcétera, y por ese motivo necesito subir el nivel de la carretera, pues estamos hablando de la construcción, en este caso, de terraplenes, ¿no? Y para aquello, para hacer el análisis de esto, pues nuevamente aplicamos la ingeniería geotécnica, ¿yo? Entonces, y así podemos ver, vea, muchos casos también, el tema de las torres, las fundaciones para torres de alta tensión, soportadas por micropilotes, que obviamente esto debido a las fuerzas laterales que estos generan, etcétera, ¿no? O si estamos en una condición de inundaciones, o nos encontramos en este caso, como dice acá el ejemplo, por ejemplo, en un lugar donde el suelo es bastante suelto, bastante débil, ¿no? Entonces, construcciones sobre suelos débiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, aplicamos la ingeniería geotécnica. Entonces, ven que la aplicación es general. Entonces, con esto llegamos a una conclusión, ¿no? Y esa conclusión nos dice que independiente de la estructura que yo vaya a proyectar, independiente, ya sea edificio, presas, como hemos visto, taludes, terraplenes, túneles, no sé, postes de alta tensión, puentes, inclusive, etcétera, independiente de aquello, pues la ingeniería geotécnica está presente, siempre va a estar presente. Ya no podemos deshacernos de la geotecnia, en otras palabras. Nosotros como ingenieros civiles, ustedes futuros civiles, no van a poder deshacerse de la ingeniería geotécnica. Eso no significa que ustedes deban ser los especialistas, ¿no? Si obviamente ustedes deciden irse por otras, no hay ningún inconveniente, ustedes, la decisión de ustedes, pero para cuando estén haciendo su diseño de alguna de sus estructuras, pues van a requerir de un especialista en el área de la geotecnia. O sea que la geotecnia tiene una aplicación general para todo tipo de estructura. Ya espero que con esto hayamos entendido el concepto general de lo que es la ingeniería geotécnica, ¿no? Y cómo, dónde va. Cuando hablamos también de este tipo de proyectos, pues vean, esto es un esquema que me gusta mucho porque es bastante simple, pero también dice mucho, ¿no? Nos da mucha información. Un esquema bastante simplificado que da mucha información. Entonces, si analizamos esto, ¿qué vemos? Bueno, dice, aquí yo necesito construir una estructura en esta área. Bueno, por eso le aparece ahí como algo delimitado. Entonces dice, muy bien, lo primero que, cuando hablamos de geotecnia, obviamente, ¿no? Cuando hablamos de geotecnia, dice, lo primero que debemos hacer es ir a hacer algunos trabajos acá en la zona de estudio. Esta pues puede ser considerada como una zona de estudio, ¿no? Así vamos a decirlo acá. Zona de estudio. Zona de estudio. Entonces dice, iniciamos haciendo trabajos acá en la zona de estudio y con un objetivo principal. ¿Cuál es ese objetivo principal? Pues esto, extraer muestras de suelo. Y aquí está obviamente una representación de una muestra de suelo, ¿no? Entonces dice, hay que extraer muestras de suelo y luego estas muestras de suelo pues la tenemos que llevar necesariamente a un laboratorio. Y en laboratorio vamos a realizar distintos ensayos, ¿no? Estos ensayos luego pues nos van a dar unos resultados y esos resultados pues son conocidos como propiedades del terreno, propiedades del suelo, ¿no? Una vez conocidas estas propiedades del terreno, obviamente vamos a sentarnos en una oficina y se hace un análisis de estas propiedades del terreno y finalmente se hace el diseño geotécnico para una estructura específica.
Lo ideal, dice, una vez que hacemos el diseño, pues es entrar nuevamente, volver con este diseño a la zona de estudio y verificar si nuestro diseño está adecuado. Si no estaría adecuado, pues entonces deberíamos de ampliar probablemente algunos ensayos específicos, un poquito reforzar estas propiedades y seguramente tener un diseño cada vez más óptimo. Ese es el ciclo más o menos en lo que respecta a la ingeniería o un trabajo o un proyecto geotécnico. ¿Qué vamos a ver nosotros? Ahora sí vamos a decir, ajá, de este proyecto geotécnico, ¿no ve? De este proyecto geotécnico, ¿qué nos incumbe a nosotros dentro de la mecánica de suelos 1? ¿Será que tenemos que ver la parte de los trabajos en la zona de estudio? La respuesta es no. Esta parte, por lo general, está programada para la siguiente asignatura, Mecánica de Suelos 2. Entonces, ahí van a ver qué trabajos existen para realizar, ya cómo se los interpreta esos trabajos y cómo se hace una planificación de un proyecto geotécnico o un estudio geotécnico. Ya eso corresponde a otra asignatura. Ya acá no lo vamos a ver. Entonces, ¿qué nos corresponde? Muy bien, aquí entramos nosotros. Nosotros vamos a suponer ya, y en todos los casos vamos a suponer, inclusive en los ejercicios prácticos se van a dar cuenta ustedes, que ya tenemos las muestras de suelo extraídas. Ya estamos en laboratorio, nos encontramos ya en laboratorio. Entonces vamos a analizar directamente nosotros estas muestras a partir de resultados del laboratorio, vamos a conocer los distintos ensayos de laboratorio. Aquí sí, vamos a hablar de los distintos ensayos de laboratorio que me van a ayudar a ¿qué? A determinar las propiedades del terreno. Y dentro de las propiedades del terreno vamos a decir seguramente pues que son propiedades que hemos dicho hace un momento. A ver, ¿quién recuerda? Hace un momentito hemos hablado de estas propiedades. A ver, ¿quién recuerda? Propiedades mecánicas. Ajá, muy bien. Ahí está uno. Ya, mecánicas. ¿Qué más? Físicas. Hidráulicas. Comportamiento del suelo. Hidráulicas. Ah, Muy bien. Ahí alguien lo dijo. Uno más. Hidrología. No. Estamos hablando de las propiedades, no de las ramas. Ingenieriles. Ajá, ese era el tema, ¿no ve? 3 niveles habíamos indicado. Ingenieriles. Exacto. Esos son los 3 niveles de propiedades que vamos a ver. ¿Cómo vamos a ver? Vean que todito parece tener sentido ahora. Van a salir siempre a partir de esto. Siempre. O sea, por eso cuando el día de ayer les decía una segunda parte en su contenido son ensayos de laboratorio, pues no les mentía. Debemos conocer esos ensayos de laboratorio y a partir de eso vamos a poder definir pues estas propiedades, tanto mecánicas, hidráulicas y las ingenieriles que son ya de diseño, lo vamos a ver casi al final del semestre estas, ¿no? Vamos a empezar con estas, físico-mecánicas en realidad debería de ser el término, físicas y mecánicas si quieren, ¿ya? Luego las hidráulicas y luego ya vamos a hablar de las ingenieriles. Ese es el orden más o menos de nuestro contenido. ¿Ya? Entonces, vamos a llegar un poco hasta este punto. Sí, vamos a hacer un análisis, a mí me interesa mucho que aprendan ustedes a interpretar los resultados, a ver, ¿es correcto, no es correcto, será razonable? No, ¿no ve? Entonces eso hay que aprender, entonces es parte también del objeto de este curso, conocer estas propiedades y hacer un ligero análisis. Diseño, no, nuevamente, mecánica de suelos 2.
Entonces, vean, aquí está mecánica de suelos 2, aquí también, y mecánica de suelos 1 se lleva toda esta parte, ¿no? Entonces vean que si yo combino adecuadamente las dos asignaturas, mecánica de suelos 1 y mecánica de suelos 2, pues estaría hablando ya de un proyecto geotécnico completo. Entonces vean que en mecánica de suelos 1, aquí vamos a llegar a esta parte. Muy bien. Y con esta parte, pues, bueno, un poco más aquí. Me olvidaba esto, ¿no? Y con todo esto ustedes pasan, ya van a pasar a mecánica de suelos 2 y ahí van a hablar de esto. Diseño y planificación de estudios geotécnicos. Diseño, planificación. Entonces vean que con eso completamos el ciclo. Ya ven, por eso les decía, es un esquema bastante simple que me dice mucho, pero a mí. Y también ayuda a entender, seguro, ¿no? Espero que a ustedes también les haya ayudado a entender en dónde estamos parados y hacia dónde vamos con la asignatura. ¿Ya? ¿Les han podido captar eso, jóvenes? Sí, Excelente. Vamos a continuar entonces, ya un poco más rápido ahora. Ya, aquí tenemos un poquito más de las aplicaciones. De hecho, esto ya lo habíamos visto en la gráfica extraída de Coduto que les había mencionado, pero aquí vemos un poquito de manera también un poco más colorida, si quiere, los mismos ejemplos, ¿no? La ingeniería geotécnica pues se aplica a muchas otras. Aquí están los taludes o laderas naturales, como habíamos visto, o pueden ser cortadas también, aquí está, ¿no? Para que la vía sea segura, en el análisis de fundaciones para los distintos puentes, ya sean puentes normales, marinos, etcétera, ¿ya? Bases de cimentaciones, carreteras, cortinas de presas, aquí están las cortinas de presas, prevención de derrumbes, esto generalmente en laderas naturales, ¿no? Entonces, obras de protección contra inundaciones, nuevamente vemos que la aplicación es amplia, ¿no? Este es, colocamos estos esquemas, digamos, acá porque tienen un objeto, ¿no? Generalmente el diseño ustedes lo van a ver, ya les digo, el diseño lo van a ver enfocado sobre todo a fundaciones superficiales, ¿no? Entonces, empecemos a entender entonces cuál es la función de estas fundaciones superficiales, por ejemplo, ¿no? Y cuándo las utilizamos, ¿no? De manera general. No estoy diciendo vamos a entrar a diseñar estas fundaciones superficiales, no, pero debemos entender el contexto. En este caso, dice, cuando hablamos de fundaciones superficiales, estamos hablando de este tipo de fundaciones, que son fundadas pues a poca profundidad, ¿ya? Esta sería la profundidad de fundación, y que dice, pues tienen la labor de transferir las cargas de las estructuras al terreno, o sea, esta carga, ¿no? de esta estructura. Se utiliza en suelos bastante firmes, o cuando las características son muy buenas de estos materiales, o cuando la carga es liviana, o sea, vean en este caso una casita de un piso, seguro que no representa mucha carga. Entonces, en ese caso, pues una fundación de este tipo es más que suficiente, ¿no? Entonces, esa es la idea general. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de la construcción de este tipo de fundaciones superficiales, vean. Entonces, para la definición, por ejemplo, adecuada de estas dimensiones de la fundación, como estamos viendo, sobre todo en planta, vean, largo versus ancho, ¿ya? Pues se encarga la ingeniería geotécnica. A partir del diseño geotécnico, pues ya nosotros podemos tener una idea clara de cuál va a ser la dimensión del ancho y la longitud de mis fundaciones, ¿no? Vean acá tenemos otras dimensiones, pueden ser más cuadraditas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso depende en la geotecnia se define aquello. Ya después el tema estructural viene a verificar si esta dimensión es suficiente para la carga que esto va a emplazar, cuánto de refuerzo de acero le pongo poner, eso ya es otra historia, ¿no? Pero en la geotecnia definimos inicialmente, pues, prácticamente las dimensiones, o por lo menos damos la tendencia,
¿no? Y también indicamos a qué profundidad es necesario fundar esa fundación, ¿ya? Aquí tenemos otra imagen, un poquito ya más de tema estructural, pero que ayuda a entender esto. Tenemos otro tipo de fundaciones bastante comunes, que son las fundaciones profundas, ¿no? Entonces, nuevamente la labor que tienen estas es de transferir las cargas de las estructuras al terreno, pero obviamente acá ya estamos viendo que estos elementos son de este tipo, ¿no? Mira, son elementos que tienen obviamente un diámetro, por lo general, a unas dimensiones bastante cortas, en relación a la longitud, ¿no? Vean que aquí tiene una longitud bastante larga, ¿no? Entonces, esto o por lo general se utiliza cuando tenemos materiales bastante débiles, ¿ya? Donde necesitamos colocar una estructura bastante pesada también, ¿no? Entonces en ese caso no queda de otra, una fundación superficial ya no es suficiente, entonces debemos de pensar en esta otra alternativa. Lo que hace estas fundaciones es transmitir esta carga de acá directamente hasta estratos mucho más competentes. En este caso, como ejemplo, pues mencionamos que una roca, ¿no? Sabemos que la roca es pues como que 10 a 20 veces mucho más resistente que un suelo. Entonces, eso queda bastante seguro, ¿no? ¿Tenemos fotografías? Sí, tenemos fotografías también de este tipo de estructuras, cómo se van construyendo o cómo se van instalando en el terreno, ¿no? Entonces, vean, hay estructuras, por ejemplo, esto corresponde a una pila de un puente, ¿no? Entonces, vean que el diámetro, noten simplemente la escala persona y diámetro de este pilote, es tremendo, ¿no? Entonces, eh, pero seguramente que esto nos va a dar una gran capacidad de soporte también, ¿no? ¿Cómo se construye? Pues se requiere para instalar este tipo de estructuras, pues tal vez un equipamiento bastante, ¿qué puedo decir? Un equipamiento bastante específico, sofisticado, de última tecnología, de gran capacidad, etcétera, ¿no? Entonces, como veamos aquí, unas piloteras tremendas, ¿no? Entonces, eso ya nos da una idea de que el costo de instalar estas estructuras, pues, es bastante elevado, ¿no? Entonces, se requiere de mucho más presupuesto, seguramente. Estructuras subterráneas como ejemplos, vean, esto es bastante común en nuestro medio, ¿no? Hay uno que se me ocurre ahorita es en todos los puentes a desnivel, ¿no? Entonces uno ya puede ver bastante de estas estructuras en la Plaza Quintanilla, en la puente de la Muyurina, etcétera. Nosotros ya hemos trabajado sobre este tipo de estructuras, ¿no? Entonces aquí el detalle es de que la geotecnia pues va a diseñar estas estructuras de contención adecuadamente, ¿no? De tal manera de que este terreno pues no genere ningún daño a esto y genere algún colapso hacia la vía, ¿no? Entonces aquí entra nuevamente la geotecnia. En la geotecnia vial, o sea, si estamos hablando de proyectos viales, pues nuevamente, la geotecnia pues se aplica desde la exploración, diseño, construcción, operación y mantenimiento de vías. Entonces vean que para definir un correcto, digamos, una pendiente correcta, por ejemplo, entonces, bueno, esto no me salió muy bien, que es esta la verdadera pendiente, ¿verdad? Entonces debemos hacer un estudio geotécnico adecuado para que nada falle en realidad, ¿no? Aquí también tenemos en la parte de los taludes naturales, ¿no? Generalmente a veces nuestra vía pasa, como les decía, por una zona natural y vean, este es un caso típico, ¿no? Siempre se generan derrumbes donde ya dañan a nuestra vía. Entonces, peor todavía si hay, en este caso, y algunas viviendas como es este caso, ¿no? Imagínense que este talud fallara, seguramente dañaría esa estructura. Entonces, la geotecnia se hace cargo de ese estudio, ¿no? De que todo esté estable. En las obras subterráneas, como habíamos visto, los túneles, pues en la ingeniería geotécnica se hace cargo básicamente del análisis de qué soporte vamos a colocar acá,
¿no? Entonces, acá, en los sostenimientos, que es como se denomina. Entonces, hacemos ese diseño en la ingeniería geotécnica. Bueno, podemos ir un poco más allá, podemos predecir el comportamiento del terreno, de como cuando o qué va a ocurrir cuando estemos excavando esta obra subterránea, ¿no? A partir de modelos numéricos. Entonces, esto también se lo hace en el campo de la ingeniería geotécnica. En el tema de hidráulico, lo propio, ¿no? La geotecnia también está presente, como ya hemos visto, ¿no? En el diseño de presas, inclusive exploración, diseño, construcción, operación y repotenciación. Entonces, la geotecnia también se involucra en esta área, ¿no? O si la presa ya sea de arcilla, como estamos viendo acá, lo mismo, debemos analizar las propiedades de este núcleo que sean adecuadas para cumplir con su objetivo, ¿no? Entonces, o si es de hormigón, lo mismo, hay que ver cómo se va a mover el flujo, pues por debajo de nuestra presa, y si va a estabilizar o desestabilizar, más bien, si va a desestabilizar a nuestra presa, debemos tener mucho cuidado también con aquello. Los trabajos de campo que había mencionado, ¿no? Hay que hacer algunos trabajos, había dicho en la zona de estudio, pues seguramente podemos tener distintos tipos de trabajos, ¿no? Hay distintos ensayos de exploración. El objetivo no es indicar cuáles todavía, ya, pero sino que entendamos que con cierto equipo específico nosotros podemos realizar perforaciones en el terreno, por ejemplo, con la idea de obtener muestras, ya les he dicho, ¿no? Ese es el gran objetivo, extraer muestras de la zona de estudio para poder llevarlo a laboratorio. Entonces, todos estos equipos están haciendo eso, ¿no? Están midiendo de alguna manera algunas propiedades del terreno. Aquí estamos tratando de extraer algunas muestras también en esa zona. Para eso les decía, pues existen muchos o diferentes ensayos. Aquí hay simplemente, ejemplo, unas 2, 4, 5 posibilidades. Y les podría mostrar que otro cuadro donde hay, pues, seguramente más de 100 variables, ¿ya? Entonces, no es el caso ahora, ya las más utilizadas probablemente sean estas que aparecen acá, ¿ya? Entonces, algo que a lo largo del desarrollo de este curso ustedes van a ver, ¿ya? Es a estos nombres que aparecen acá. Autores destacados en la geotecnia. En realidad, muchas de las teorías desarrolladas dentro de la ingeniería geotécnica pues han sido aportes de estos autores, ¿no? El principal en realidad es Carl Terzaghi, en realidad aparece como uno de los principales, ¿ya? Terzaghi es también considerado por muchos profesionales como el padre de la geotecnia, ¿ya? Porque ha sido uno de los primeros investigadores que publicó una bibliografía donde empezó a aplicar ciertos conceptos de la física, pues, al estudio del comportamiento del terreno. Entonces, y a partir de eso, pues aparecen ya otros autores bastante ya más modernos, en realidad en unos años mucho más cercanos, con otros aportes adicionales, obviamente sobre la base de los trabajos realizados por Terzaghi, ¿no? Entonces ahí van a escuchar con muchas cosas de Coulomb, Rankine, Casagrande, Berrum, Skenton, Sowers, Leonard, o sea, hay muchos autores que van a ir apareciendo, ¿ya? Entonces, vamos a ver en nosotros en el desarrollo, pues, por ejemplo, siempre vamos a decir, Casagrande dijo esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre está la referencia de ahí, ¿no? O Terzaghi dijo esto respecto a este concepto, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son autores bastante destacados dentro de la ingeniería geotécnica, ¿ya? Entonces, siempre es bueno hablar de aquellos. Ahora, a modo de cerrar ya esta introducción de la ingeniería geotécnica, pues repasemos un poquito cuáles son nuestros objetivos o cuál es el objetivo del curso. Si bien lo hemos dicho ayer de manera general, pues no está de más, digamos ahora, pues ponerlo también de manera un poco más específica, ¿no? Entonces, dice acá claramente, dar un conocimiento básico
¿ya? Está siendo claro, de las propiedades físicas, hidráulicas del suelo. Sus métodos de medición, o sea, cómo encontramos esas propiedades y su interpretación. Esto es importante, ¿no? Una cosa es interpretar y otra cosa es analizar, por cierto, ¿no? Hemos dicho, analizar vamos a llegar a una pequeña parte, pero a interpretar sí debemos saber interpretar las propiedades del terreno, porque no, es común, esto les comento, simplemente es común encontrarnos, por ejemplo, cuando veo las soluciones de algunos exámenes, no digo todos, obviamente, encontrarse, por ejemplo, con valores, pues, fuera de todo contexto, digamos, por ejemplo, de un valor de peso unitario, y se me viene a la mente ahorita eso. Entonces, me reportan, por ejemplo, como que 1550 kilonewtons por metro cúbico. Y yo me pregunto, realmente no sabemos interpretar entonces los resultados, porque ese resultado sería catastrófico, ¿no? Entonces, y yo le pregunto al estudiante, pero le pongo mal, obviamente, y me dice, pero ingeniero, me reclama y me dice, ingeniero, pues he hecho bien todo, he aplicado las ecuaciones y me sale ese resultado. Y la pregunta es, ¿y te parece correcto? Me dice, no sé, pero así me sale el resultado. Entonces, lo que no es lo que estoy entendiendo es que tú no entiendes en realidad nada de las propiedades físicas. Por tanto, eso no está bien, ¿no? Una cosa yo siempre digo, y voy a aprovechar acá de hacer un paréntesis, yo siempre pienso de la siguiente manera. Hay, existen en realidad dos tipos de, podemos decir, personas profesionales, podemos decir, no sé, ya no quiero entrar en gran detalle, ya, pero hay personas que piensan que la ingeniería es simplemente reemplazar datos en alguna ecuación. Y conociendo la ecuación, pues, y conociendo los datos, pues, puedo meter en la ecuación y pues lo que me sale, sale, ¿no? Entonces, yo no pienso, yo creo que esa persona no sabe nada, no está en lo correcto, no está haciendo ingeniería, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que las personas o los profesionales, pues, entiendan qué le da esa ecuación, ¿no? Deben entender qué le está proporcionando esa ecuación. Pues si me da, pues, por ejemplo, si yo tengo una ecuación X cualquiera, tengo datos de ahí también conocidos, yo meto en esa ecuación, pues si me da, pues, cualquier tontera, pues yo no puedo aceptar ese resultado, ¿no? Debo cuestionarme, debo decir, hay algo mal, por ejemplo, algo debo estar colocando mal, pues que hay algún dato que está mal, ¿no? Debo empezar a interpretar ese resultado. Entonces, eso hace diferente a las personas también, ¿no? Y a los profesionales sobre todo, ¿no? Un profesional que seguramente interpreta adecuadamente ciertos valores, ciertos conceptos, pues va a cuestionar esto y va a decir, no, aquí hay algo raro, yo reviso muy bien esto, están bien todos los cálculos, pero me sale este valor, entonces debo poner ahí una nota, ¿no? Hay algo raro acá que no está bien, parece ser que uno de los datos está mal, no sé, etcétera, ¿no? Pero no acepta, así es aquello, ¿no? Entonces, eso es importante hacer. ¿Ya? Entonces, el objetivo también de este curso está en eso, ¿no? En poder interpretar esos resultados, en poder tener una idea, pues, qué valor es razonable y qué valor no es razonable, ¿no? Para eso, pues, nos apoyamos siempre, ¿no? Nosotros, dentro del campo de la ingeniería, pues, nos apoyamos bastante en gráficos, en ábacos, ¿no? Modelos físicos, numéricos, etcétera. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver bastante son estos, los gráficos. Vamos a intentar interpretar estos gráficos, ¿no? ¿Qué nos dicen? ¿Qué información nos dan?
¿Están correctos estos gráficos? ¿No están correctos? ¿De dónde provienen? ¿No? Aquí hay otros gráficos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo debería de considerar? Y obviamente para interpretar esto, ¿qué necesitamos conocer? Los conceptos básicos, ¿no? Entonces, ahí entra la importancia de los conceptos. Si yo no manejo correctamente los conceptos, entonces me va a ser pues difícil interpretar correctamente cualquier cosa. Es difícil. Por eso insisto, la parte de conceptos es fundamental. Eso me ayuda a ver muchas cosas. Recordando un poquito el programa, hemos dicho, vamos a tener una introducción, correcto. Hoy día lo hemos hecho, ¿no? Estamos concluyendo con esa introducción, pues nos vamos a pasar ya a nuestro capítulo 1, seguramente el día de mañana, propiedades índice. Son propiedades geotécnicas, vamos a ver, vamos a recordar el origen de los suelos, un poco vamos a hablar de los minerales de arcilla, vean que aquí ya hablamos de geología, ¿no? Recordando un poquito la geología. Luego, después de todo esto, nos vamos a pasar a ver ya las fases del suelo. Aquí vamos a ver las propiedades físicas del suelo. Vean, ya vamos a empezar a hablar de todo eso. Distribución de tamaño de partículas, otras propiedades del suelo. Consistencia del suelo, otra propiedad del suelo, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos temas que están acá son propiedades del suelo, ¿no? Entonces, acá en el capítulo 1, pues vamos a conocer todas las propiedades físicas y mecánicas del suelo. En el capítulo 2, pues en base a todo lo aprendido en este capítulo, pues vamos a aprender a hacer una clasificación correcta. Para eso nos vamos a apoyar de dos normativas específicas, la normativa ASTO y la normativa, en realidad, unificado, pues que está normado con la ASTM. ¿No? Ahí está. Entonces nos vamos a basar ya en normativas para hacer esta clasificación. Luego vamos a hablar de flujo de agua en el suelo, que es nuestro capítulo 3, y aquí vamos a hablar seguramente de las propiedades hidráulicas del suelo, que es otro de los objetos, ¿no? Vamos a ver a partir de esa propiedad hidráulica cómo se mueve el agua en una dirección, dos direcciones, etc. Hasta acá estaríamos cumpliendo con nuestro programa para el primer parcial. El segundo parcial pues va a estar compuesto por estos otros capítulos donde ya empezamos a hablar de, en este caso, de la interpretación o el comportamiento, parte del comportamiento del suelo. Vamos a introducirnos en lo que son los esfuerzos efectivos, qué son los esfuerzos y deformaciones, recordando un poquito de la resistencia de materiales acá, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto del esfuerzo efectivo? ¿Para qué nos sirve? El cambio de esfuerzo efectivo, cuándo se produce, bajo qué condiciones, etcétera. Resistencia al corte. Aquí hablamos ya de las propiedades ingenieriles, lo que habíamos mencionado. Entonces, esas propiedades ingenieriles ya están en realidad desde acá. 4, capítulo 5 y hasta el capítulo 6. Entonces, aquí vamos a hablar de todas esas propiedades ingenieriles, propiedades mecánicas, hidráulicas, hasta el capítulo 3, y 4 y 5, propiedades ingenieriles. Y vean que ese era el contexto general, ¿no? Entonces, nuestro contenido está dirigido a ese objetivo. Estamos haciendo un aporte hacia la ingeniería geotécnica, ¿no? Una partecita de la ingeniería geotécnica, pero que es importante. Referencias bibliográficas, a mí me interesa simplemente que todos cuenten con esto, ¿ya? Si hay alguno que es un poco más curioso, más emotivo, etcétera, pues puede buscar estas bibliografías, las dejo acá: Roy Whitlow, Coduto, Das en esta versión, Lambe y Whitman, ¿ya? Terzaghi, este es en realidad uno de los primeros libros. Esto sí es muy interesante. Lamentablemente solo está en inglés, ¿no? Lamentablemente. Pero
muy bueno. Aquí, si uno revisa esta bibliografía, pues va a entender de dónde salió toda la bibliografía que aparece aquí, por ejemplo, ¿no? Es más, si revisa Roy Whitlow, pues va a encontrarse que el capítulo 3 de esta bibliografía, pues está en base a Roy Whitlow, por ejemplo. Entonces, si va a la parte de resistencia, al capítulo de resistencia al corte, en esta bibliografía se va a encontrar que gran parte del contenido pertenece a Coduta, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a las propiedades índice, capítulo 1, en esta bibliografía, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría está en base a Abraham Das, por ejemplo, y Lambe y Whitman también, ¿no? Entonces, vean, ¿qué quiero decir con esto? Que si uno tiene esta bibliografía, pues siéntase tranquilo, porque esta bibliografía que ha sido una recopilación de una serie de bibliografías muy específicas. Entonces, yo en lo personal, pues me siento tranquilo cuando veo solamente esta bibliografía, porque yo ya sé que es una recopilación de varias bibliografías, ¿no? Y que son muy buenas, excelentes. Bien, jóvenes, bueno, termino con esta caricatura. Trabajo continuo, ¿no? No hay que acumularse el trabajo. A medida que vayamos haciendo contenido, yo les recomiendo que también vayan revisando ustedes la parte teórica. Yo voy a hacer una presentación general de algunos puntos específicos que aparecen en esta bibliografía y ustedes tienen toda la responsabilidad de, en base a eso, ir a esta bibliografía, que es nuestra base, y reforzar, ampliar, estudiar más a detalle. Esa es la responsabilidad de ustedes. Si no hacen eso y solamente se quedan viendo lo que hemos visto, probablemente algunos ni han anotado, etcétera, déjenme decirle que probablemente el tiempo sea muy corto después cuando estemos ya cerca del examen, ¿no? Y vamos a estar así como este señor, ¿no? Deprisa, y todavía aquí le ponen una nota, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? ¿Alguien entiende lo que dice ahí? Fuera de servicio. Exactamente, ¿no? Entonces, está fuera de servicio, ¿no? Entonces, que haciendo una analogía con nuestra asignatura, pues ustedes aquí va a ser esto, pónganle que va a ser la fecha del examen, ¿no? El tiempo va a ser corto y van a estar tratando de correr y llegar al examen. Entonces ya el tiempo va a ser muy corto para ustedes, ¿no? Y la asimilación, obviamente, no va a ser efectiva. Entonces, para evitar esto, pues como dice acá, no espere hasta el último minuto. Me gusta mucho esta caricatura, por eso la manejo ya creo que hace 3 semestres atrás, ya 3 o 4 semestres inclusive, pero espero que sirva por lo menos de reflexión también hacia ustedes, ¿no? Esto lo pongo porque sé que, espero que no sea el caso, que muchos, digamos, estudiantes, pues muy bien, van avanzando, son 5 materias o 6 materias que toman en el semestre, y se van acumulando, ya están relajados al principio, recién está empezando el semestre, no pasa nada, así. Va pasando el tiempo, y ya vamos haciendo cada vez más materias, se va acumulando más contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Y llega el momento ya después del examen y se dan cuenta que solamente falta una semana para el examen. Y entonces empiezan a querer revisar recién todo, ¿no? Y eso ya seguro que no es nada conveniente ni provechoso, ¿no? Entonces, bueno, termino con esta introducción a la ingeniería geotécnica. Espero que haya ayudado a entender hacia dónde nosotros estamos apuntando con el curso de mecánica de suelos. El día de mañana, pues ya vamos a hablar de nuestro siguiente capítulo, que es propiedades índice, como está programado. Y entonces, muy bien, si tienen alguna consulta hasta acá, los escucho.
¿Ninguno? Muy bien. Todo parece estar claro. ¿Ya? Entonces hemos hablado un poquito de lo que es la geotecnia y ya nos estamos empezando a introducir en la mecánica de suelos. Ahora sí, entonces espero que para todos haya quedado claro que a lo largo de este semestre se estudia las distintas propiedades del suelo, ¿no? Entonces, eso debe de quedarnos claro. Entonces, mañana vamos a empezar ya a hablar de esas propiedades, de algunas de esas propiedades. ¿De acuerdo? Muy bien, si no tuvieran consultas, pues nos vemos el día de mañana temprano. Ya, hasta el día de mañana y que tengan buenas noches. Y ojalá que Bolivia empate hoy día. Y Hasta una luego. pregunta. Adelante, adelante, Eduardo. El libro se encuentra en la descripción, digo, en la plataforma de la facultad, o de dónde podemos conseguirlo. Sí está en la plataforma, ya el completo, pero no se preocupen, yo voy a generar una especie de carpetas por capítulos en el Classroom y a ver, y lo voy a poner más tarde. Yo tal vez ahorita mismo ya voy a generar y ya voy a subir el capítulo 1 de propiedades índice, ¿ya? Pero ahora si alguien, Pues sí. si alguien quiere tener ya el completo, entonces puede bajar de la plataforma porque es un documento público, ¿no? Entonces lo puede bajar tranquilamente. Listo, gracias, Inge. Muy bien, hasta mañana entonces. Hasta mañana, Inge.